Nos reímos de mi esposo en una fiesta, y esa misma noche decidió dejarme para siempre. Nunca pensé que una risa pudiera romper un corazón, que un chiste, contado en el momento equivocado, pudiera convertirse en el punto final de una historia que creí estable, aunque monótona. Pero esa noche, en esa maldita fiesta, entendí lo frágil que puede ser alguien que jamás se queja, que siempre está y nunca pide nada a cambio. Yo llevaba 8 años casada con Elías. Era de esas parejas que no pelean, que no gritan, que no hacen escándalos en la calle. La gente decía que éramos tranquilos, que transmitíamos paz. Pero la verdad es que yo llevaba años sintiendo que estaba con un fantasma. Elías era noble, trabajador, silencioso, demasiado silencioso. Todo lo resolvía solo, y cuando algo le molestaba, se lo tragaba hasta disolverlo en su estómago como si nunca hubiera existido. Nos conocimos cuando teníamos 23. Yo estaba saliendo de una relación tóxica, y él fue un refugio. Me cuidaba, me escuchaba, me entendía sin tener que decirle nada. Pero con los años, esa calma se volvió costumbre, y la costumbre se volvió indiferencia. Él nunca me gritó, nunca me prohibió nada, nunca me revisó el teléfono ni me pidió explicaciones. Y en mi inmadurez, confundí su respeto con apatía. Mi grupo de amigos era distinto. Ruidosos, explosivos, llenos de opiniones. Ellos eran mi otra vida. Fiestas, risas, juegos. Elías siempre me acompañaba cuando se lo pedía, pero se notaba que no disfrutaba. Se quedaba en la esquina con su vaso de agua, sonriendo con cortesía, respondiendo con monosílabos. En algún punto, dejó de ir a todo. Yo insistía cada tanto, él decía que prefería quedarse en casa. Y yo dejaba de insistir. Hasta esa noche, era el cumpleaños de Cata, mi mejor amiga. Habíamos alquilado una casa en las afueras, con piscina, luces colgantes y música fuerte. Yo le rogué a Elías que me acompañara, no porque lo necesitara, sino porque algo dentro de mí quería probarlo. Quería ver si aún era capaz de adaptarse a mi mundo. Aceptó, sin reclamos, como siempre. Llevó su libro, una chaqueta por si hacía frío, y una botella de vino que nadie le pidió. Llegamos y, como era predecible, todos me saludaron a mí con gritos y abrazos, mientras a él apenas le lanzaban un «hola» entre copas. ¿Otra vez el mudo vino contigo?, me dijo Diego, un amigo desde la universidad, mientras me pasaba un trago. Sí, Rey, ya sabes, fiel como un perro. No lo dije con maldad. Lo dije con ironía, como quien repite una frase hecha. Ni siquiera pensé si él lo escuchó. Durante la noche, nos dividimos en grupos. Elías se quedó en la cocina ayudando a servir comida, mientras los demás jugábamos verdad o castigo. Un juego tonto, adaptado a adultos, donde todo giraba en torno a exponer intimidades o hacer cosas ridículas. En una de las rondas, me tocó a mí. Romina, ¿verdad o castigo? ¿Verdad? ¿Qué es lo más aburrido de tu relación? Risas, gritos, brindis. Yo, medio ebria, respondí sin pensar. ¿Lo más aburrido? Que siento que me casé con un mueble elegante. Está ahí, se ve bien. Pero no hace nada. Hubo una carcajada general. Todos rieron. Yo también. Fue un momento tonto. Una frase tonta. Y cuando me giré para buscar mi copa, lo vi. Estaba ahí, en la puerta, con una bandeja de vasos en la mano. No dijo nada, no hizo un gesto, no se le derramó ni una gota. Simplemente se giró, dejó la bandeja sobre la mesa, tomó su chaqueta y se fue sin decir una sola palabra. Me levanté de golpe, lo llamé, Elías, era un chiste, pero ya no estaba. Algunos se quedaron en silencio, otros hicieron como si nada hubiera pasado. Y yo, tonta, borracha, herida en el ego, no lo seguí. No quería que pensaran que él me tenía agarrada. Me quedé bebiendo, me reí un poco más. Bailé con Diego, me acosté tarde. Cuando desperté, el lado derecho de la cama estaba frío. Pensé que había dormido en el sofá. Bajé, no estaba. Revisé el baño, vacío, el closet, medio abierto. Faltaban cosas, su cepillo, su pasaporte, su cámara, encima de la cómoda, una nota. Gracias por mostrarme lo que realmente pensabas de mí. Esta fue mi última cena a tu lado. No te preocupes por buscarme. Esta vez, de verdad me fui. Me senté en el borde de la cama, sin saber qué hacer. No lloré, no al principio. Llamé a su teléfono, apagado. Escribí un mensaje. Nunca se entregó. Pensé que volvería al día siguiente. Luego al siguiente. Pasó una semana. Nada. Fue entonces cuando entendí que esa risa, esa frase estúpida, había sido más letal que cualquier grito. Y por primera vez en años, deseé que me hubiera gritado. Que me hubiera tirado la copa. Que me hubiera insultado. Pero no, él solo se fue, sin escándalo, sin reproches,
Y eso dolía más que cualquier otra cosa. Parte 2. Cuando pasaron 2 semanas y Elías no regresó, no respondía llamadas ni mensajes, ni siquiera miraba los correos que le enviaba con asuntos desesperados como, por favor, solo dime si estás bien, supe que esta vez no era una rabieta. No era una escapada temporal, era una huida real, y esta vez, era de mí, empecé a notarlo en los detalles. Su banco marcó un retiro grande de efectivo, justo un día después de la fiesta. Había dejado de pagar el alquiler del trastero donde guardaba sus cosas antiguas. La línea telefónica estaba desactivada, no cancelada, como si planease volver algún día, o al menos no dejar rastros evidentes de su desaparición. Mis amigas me decían que me calmara, que tal vez necesitaba espacio, que quizá estaba dando una lección, haciéndome reflexionar. Pero yo lo conocía. Elías no sabía dar lecciones. Él no jugaba a las ausencias. Cuando se iba, lo hacía en serio, callado, pero con intención. Y eso era lo que más me helaba la sangre. Empecé a buscarlo de verdad. Primero revisé su historial de navegación, los correos antiguos, los archivos en la nube. Nada, todo limpio. Su ordenador había sido borrado. Sus redes sociales, eliminadas. Literalmente, no solo cerradas, sino borradas desde la raíz. Como si quisiera desaparecer de la vida digital. Como si no quisiera que nadie pudiera rastrearlo. Fue entonces cuando, por primera vez, sentí miedo. No de que estuviera en peligro, sino de que de verdad ya no quisiera que yo formara parte de su mundo. Intenté hablar con sus padres, una pareja seca, distante, a quienes jamás les agradé del todo. Vivían en otra ciudad, y siempre fueron más afectuosos con sus libros que con las personas. Llamé, me respondió su madre. ¿Está Elías con ustedes? Pregunté sin rodeos. Hubo un silencio tenso. No, y si estuviera, tampoco te lo diríamos. Colgué, no lloré, no todavía, pero sentí como algo se rompía dentro. Algo mucho más profundo que orgullo o miedo. Volví a casa, la nuestra, la que ahora era solo mía. Cada objeto parecía mirarme con reproche. La taza de cerámica que él usaba cada mañana. La manta vieja que yo odiaba y que él amaba. Su almohada sin forma, ahora plana y olvidada. Yo había construido una relación donde él era el que sobraba. Sin darme cuenta, lo había empujado fuera. Le había dicho, día tras día, que no lo necesitaba, que era prescindible. No con palabras, sino con gestos. Con mi falta de interés. Con las miradas al techo mientras me hablaba. Con las veces que me reía de sus silencios y de su falta de chispa. Ahora entendía. Él nunca fue aburrido. Yo fui cruel sin notarlo. Un día recibí una carta. Sin remitente. La letra era suya. Su caligrafía pausada. Inclinada hacia la izquierda. Nunca me dolió tanto el silencio como el sonido de tu risa. La tuya. La que hiciste cuando me llamaste mueble. No sabes lo difícil que fue para mí adaptarme a tu mundo. Siempre estuve dispuesto a hacer el esfuerzo. Pero esa noche, entendí que tú nunca hiciste el intento por entrar al mío. No me busques, no porque te odie, sino porque ahora necesito aprender a ser alguien más que el hombre al que le reían por quedarse callado. La leí 5 veces. Luego la rompí, luego recogí los pedazos, y los volví a pegar. Esa carta no me pedía perdón. No me culpaba de todo. Pero tampoco me ofrecía una segunda oportunidad. Era su cierre, y yo ni siquiera había empezado a disculparme. Durante días caminé por la ciudad esperando encontrarlo por casualidad. Me obsesioné, pasé por su oficina, por el café donde solía leer. Hablé con su ex jefe. Me dijo que Elías había pedido una licencia indefinida y se había ido, al sur. Nada más, nadie sabía nada más, hasta que recordé algo, un comentario, hecho años atrás, en una tarde de lluvia. Estábamos viendo un documental sobre la Patagonia. Yo me quejaba del frío solo de verlo, y él, mirando hipnotizado la pantalla, dijo: siempre quise vivir entre los árboles, donde no se escuche nada más que el viento. Sería feliz así. Entonces supe. No se había ido a esconder, se había ido a encontrar. Vendí algunas cosas, renuncié al trabajo, y tomé un vuelo al sur. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Solo tenía una imagen mental. Bosque, frío, soledad. Durante los primeros días, visité pueblos pequeños. Me hospedaba en hostales, hablaba con los locales. Mostraba una foto suya, vieja, desgastada, esperando una señal, una mirada de reconocimiento. Nada, pero una noche, en una pensión familiar cerca del lago Villarrica, una mujer mayor me dijo: ese hombre, sí, creo que lo vi. Llegó hace unos meses, solo, no hablaba mucho, se quedó unos días, luego siguió más al sur. Le pedí detalles, me dio un nombre, Puerto Ñire, un pueblo diminuto, casi borrado del mapa, al pie de una cordillera. Y entonces entendí, estaba cerca.
pero aún no lo suficiente. Fui hacia allá. El camino era largo, empedrado, lleno de curvas. No había señal, ni internet, ni prisa, solo árboles, miles de árboles. Me hospedé en una cabaña. Llovía, hacía frío. Cada noche escribía en un cuaderno todo lo que le diría si lo veía. No quise herirte, no sabía que estabas ahí. Te juro que era solo una broma. Perdóname por convertir tu amor en una broma para otros. Ninguna frase parecía suficiente, y entonces, una tarde nublada, lo vi. No en persona, aún no, pero vi una cabaña al otro lado del río. Rústica, de madera vieja, con un pequeño cartel hecho a mano. Refugio Elías, y supe que era él. Parte 3. Lo observé desde lejos. No sé cuánto tiempo estuve ahí, de pie, bajo la lluvia, con el corazón martillando en el pecho y las piernas negándose a moverse. Miraba esa cabaña como si fuese una cápsula de otro universo. Y ahí dentro, él. Mi esposo, o mejor dicho, el hombre que una vez fue mi esposo. No había timbre, ni cerca, ni portón, solo un pequeño camino de tierra entre la vegetación y un puente de madera angosto que crujía con cada paso. Crucé, mi corazón repetía una palabra en bucle. ¿Y si no quiere verme? Pero ya estaba ahí, demasiado lejos del pasado como para retroceder. Toqué la puerta, una vez, dos, la tercera vez, se abrió. Y ahí estaba él. No supe qué decir, no era exactamente como lo recordaba. Estaba más delgado, la barba más crecida, pero su mirada era distinta, tranquila, pero no como antes, no esa calma pasiva que tenía cuando estaba conmigo. Esta era otra cosa, serenidad, seguridad, como si ya no tuviera que pedir permiso para ser él mismo. Hola, fue todo lo que pude decir. Él se apoyó en el marco, sin sonreír. ¿Cómo me encontraste? Su voz era firme, no cortante, pero tampoco cálida. Te busqué por todos lados. Le pregunté a tus padres, a tus amigos, incluso a tus compañeros del trabajo. Te dije que no me buscaras. Lo sé, pero lo hice igual. Hubo un silencio largo. Yo trataba de mantenerme entera, pero sentía que las lágrimas presionaban desde adentro, como queriendo empujarme al vacío. ¿Puedo pasar? Me miró, evaluó, y al final, abrió un poco más la puerta. 5 minutos. Entré. La cabaña era mínima, pero acogedora. Una chimenea encendida, un escritorio lleno de papeles, libros por todos lados, y una cámara sobre la mesa. Una que yo le regalé años atrás y que creí perdida. ¿Vives aquí? Sí. ¿Y qué haces? Trabajo con algunas editoriales. Escribo. Hago fotografías de paisaje. A veces bajo al pueblo a vender impresiones. Lo decía con una tranquilidad que me dolía. No porque estuviera mal, sino porque estaba bien, demasiado bien. No sabía qué escribías. Nunca lo preguntaste. Otra estocada. Elías. Yo vine porque te sientes culpable. Eso me detuvo. Lo miré. Sí. Admití. Él asintió. Está bien. Es humano. También vine porque quiero disculparme. Él caminó hasta la estufa. Echó un tronco al fuego. No necesito tu disculpa, Romina. Hace meses que dejé de necesitarla. ¿Y qué necesitas ahora? Me miró, con una mirada limpia, sin rencor, sin ira, pero también, sin amor. Nada de ti. Sentí que me desplomaba por dentro. No me gritaba, no me insultaba, no me culpaba. Era peor, me hablaba como si ya no formara parte de su historia. ¿Eso es todo? 8 años y ya está. 8 años en los que estuve contigo sin que estuvieras realmente conmigo. 8 años en los que tu mundo tenía espacio para todos, menos para mí. ¿Te parece poco? Me senté, no podía más. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas. Yo no sabía, no entendía lo que te dolía. Y eso es lo que más duele, Romina. Que no sabías, que nunca quisiste saber, pero ahora sí, ahora me doy cuenta de todo. De cómo te ignoré, de cómo te herí con bromas estúpidas, de cómo permití que otros se burlaran de ti. Y me reí con ellos, y ese es el problema. Tu perdón llega cuando ya no lo necesito. Me levanté, me acerqué, dame una oportunidad, solo una. Podemos empezar de nuevo. Él retrocedió un paso. No, una sola palabra, fría, definitiva. ¿Estás con alguien más? No. Entonces, ¿por qué no? Porque ya soy feliz, Romina. Feliz de verdad. Me costó, pero aprendí a estar conmigo mismo. A querer mis silencios, a no necesitar demostrarle nada a nadie. Tú formaste parte de mi historia, pero ya no formas parte de mi presente. Y mucho menos, de mi futuro. Me quedé ahí, sin saber qué hacer con las manos. O con las palabras. Él suspiró. Quise mucho a la mujer que fuiste. Incluso a la que me ignoraba. Pero amarte me dejó vacío. Y ahora que por fin me llené de otras cosas, no pienso volver a vaciarme para que encajes tú. Fui hacia la puerta. No quería hacerlo, pero entendí que no había más que decir. Antes de salir, me detuve. ¿Puedo escribirte alguna vez? No,
Silencio. ¿Puedo al menos recordarte? Él asintió. Puedes, pero que ese recuerdo te sirva para no volver a perder lo que no supiste valorar. Salí. El frío me abrazó de golpe. Y en ese instante, supe que el hombre que me había amado con todo, ya no existía. El que quedaba, era alguien nuevo, alguien que se eligió a sí mismo. Y yo no tenía lugar en su mundo. Parte 4. Volví a casa con las manos vacías. Y con un silencio tan pesado que parecía gritar en cada rincón. Elías no gritó, no me insultó, no cerró la puerta de golpe ni hizo ninguna escena. Pero lo suyo fue peor. Me trató con una serenidad que cortaba más que cualquier furia. Porque esa calma era todo lo que nunca tuvo conmigo. Porque esa calma significaba que ya no me necesitaba. Pasaron los días, las semanas, no hubo mensajes, ni llamadas, ni cartas, solo su ausencia, silenciosa, rotunda, irreversible. Durante los primeros meses, revisaba el celular cada mañana. Abría el correo, las redes, hasta miraba los números desconocidos, con el corazón apretado por si era él. Pero nunca fue, me aferré a la culpa como si fuera un castigo necesario. Como si sufrir bastante pudiera revertirlo todo. Como si arrastrar ese dolor fuese alguna forma de mantenerlo cerca. No funcionó. Seguí viviendo, sin saber cómo. Mis amigos de siempre desaparecieron rápido. Algunos porque no sabían qué decir, otros porque, en el fondo, sabían que yo lo había destruido y no querían estar cerca cuando yo me destruyera también. Mi familia me miraba con esa mezcla de lástima y fastidio que se tiene por alguien que lo tenía todo, y lo perdió por propia estupidez. A veces me hablaban de él. Por accidente, alguien lo había visto, alguien decía que se había mudado cerca del mar, que vivía tranquilo, pero nunca dijeron si estaba con alguien. Y yo nunca pregunté, porque el dolor ya no venía del hecho de que él pudiera amar a otra, sino del hecho de que ya no me amaba a mí, y que quizás, hacía mucho que había dejado de hacerlo, y yo nunca lo noté. Empecé a trabajar más, horas largas, silencio en la oficina, comidas frente al computador, no porque fuera ambiciosa, sino porque no quería volver a casa. El departamento se volvió un museo de lo que fui. Fotos guardadas, recuerdos ocultos, una taza que aún tenía su inicial. La tiré al basurero una madrugada, llorando. Todo dolía, incluso respirar. Un día, abrí una libreta vieja que él me regaló hace años. Nunca la había usado. Tenía una nota suya en la primera página. Para cuando quieras escribir tu historia sin que nadie la interrumpa. Y eso hice. Escribí todo. No para él, ni para el mundo, solo para mí. Para entender por qué reírme de él fue tan fácil. ¿Por qué no lo defendí? ¿Por qué no vi cómo se apagaba, día tras día, esperando que yo lo notara? ¿Por qué necesitaba que se fuera para entender lo que había perdido? Pasó un año, nunca volvió, nunca preguntó, nunca apareció, y eso fue lo más cruel. Que él sí supo marcharse. Sin teatro, sin ruido, sin mirar atrás. Yo, en cambio, sigo recogiendo los pedazos de la mujer que él amó, y que ya no existe. Ahora, cuando me preguntan si estuve casada, solo respondo, sí. No doy detalles, no digo por qué terminó. No lo convierto en mártir ni me pongo como víctima. Porque lo cierto es que no fue una pelea, ni una traición, ni una crisis, fue una risa, una sola, una noche, un chiste que no tenía gracia. Y a veces, eso es todo lo que hace falta para destruir algo que parecía eterno. Hoy vivo sola, y está bien, ya no lo espero, ya no me atormento pensando si volverá. No quiero que vuelva, porque entendí algo demasiado tarde. Cuando alguien te ama con el alma y tú te ríes en su cara. No solo pierdes a esa persona, te pierdes a ti misma también. Y eso no se arregla con perdón, ni con tiempo, ni con lágrimas, eso simplemente se aprende, y se vive con ello. Para siempre. A veces pensamos que el amor se rompe con grandes traiciones, con gritos, con una pelea que lo arrase todo. Pero no, en mi caso, fue una risa, una sola, en el momento equivocado, delante de la persona equivocada, en la peor circunstancia posible. No lo insulté, no le fui infiel, no le grité, solo me reí, con otros, de él, del hombre que más me había amado en la vida. Y cuando él se fue esa noche, sin gritar, sin decir una palabra de más. No lo entendí, no entendí que no se fue por orgullo. Se fue porque ya no podía mirarse al espejo después de ver cómo yo me reía de él frente a todos. Y no volvió, no me llamó, no me buscó, no me dejó espacio para pedir perdón. Y eso fue lo que más dolió. Porque siempre pensamos que va a haber otra oportunidad. Un reencuentro, un mensaje, un momento en el que podamos decir, lo siento. Pero a veces ese momento no llega nunca. Pasaron los años, aprendí a vivir sola, a mirarme sin excusas, a entender por qué fallé. Y aunque él ya no esté, sigo hablando de él. No para justificarme, sino para no olvidar.
Porque hay errores que no se corrigen. Hay daños que no se arreglan. Hay amores que no regresan. Y uno tiene que vivir con eso. Con la ausencia, con la culpa, con el eco de una risa que no tenía gracia, y que aún hoy resuena en mi memoria como una advertencia. Si pudiera volver atrás, no le suplicaría que se quedara. Le habría dicho, antes de la fiesta, antes de las burlas, antes de que su mirada se apagara. Gracias por amarme tanto. Perdón por no haber estado a tu altura. Pero no lo hice. Y ahora, solo puedo hacer una cosa. Recordarlo, en silencio, con respeto, con dolor, y vivir, no esperando un castigo, sino mereciendo, algún día, el perdón que nunca llegó.